En los pueblos de México se cuentan historias de migrantes que se fueron buscando el sueño americano y volvieron con el corazón roto, pero con una fuerza que nadie imaginaba. Esta es la historia de una mujer que regresó con una maleta vieja, algunos dólares arrugados y una decisión que cambiaría el destino de muchas familias. Fundar una cooperativa en un pueblo donde nadie creía que las mujeres pudieran ser dueñas de su propio trabajo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Dicen que el polvo de los caminos reconoce a quienes vuelven derrotados. Aquella tarde, el viento levantaba remolinos sobre la calle principal de San Bartolo del Río, un pueblo escondido entre cerros secos y mezquites retorcidos, mientras las campanas de la iglesia marcaban las 6 y los perros se acomodaban a la sombra de las paredes de adobe. Por ese camino regresó Remedios, con el sombrero de palma aplastado dentro de la maleta y la mirada clavada en el suelo, intentando no cruzar ojos con nadie, como si cada piedra le recordara que volvía con las manos vacías. Hacía 15 años que se había ido al norte, una madrugada fría en que su madre, doña Eufemia, le había colgado un rosario al cuello y le susurró al oído: «No te olvides de quién eres, hija, y recuerda que aquí siempre tendrás una casa, aunque regreses sin nada». Esa frase, que entonces le pareció una exageración de madre, ahora le pesaba en el pecho como una promesa rota. Remedios había prometido volver rápido, con dólares, con ropa nueva para sus hermanos, quizá con un coche usado. Pero el tiempo, la vida y las decisiones ajenas habían escrito otra historia. En Estados Unidos, Remedios aprendió a coser en talleres estrechos, donde el olor a tela nueva se mezclaba con el cansancio de las manos que trabajaban hasta que la vista se nublaba. Aprendió a manejar máquinas industriales, a leer patrones de costura en inglés, a organizar tiempos de producción y, sobre todo, a trabajar en silencio. En esos años, mandó dinero a San Bartolo para levantar un cuarto de bloc, comprar una estufa nueva y pagar la operación de la rodilla de su padre, Laurentino. Pero un día, sin aviso, llegó la redada. Se la llevaron en una camioneta gris, junto con otras mujeres que lloraban bajito, y la deportaron sin darle tiempo de recoger sus cosas. Ni fotos, ni recuerdos, ni ahorros. Solo ella y su miedo. El regreso al pueblo fue un desfile de miradas curiosas. Las vecinas salían a la puerta fingiendo barrer el polvo, pero lo que querían era ver a la que se fue de valiente y volvió sin nada. Algunas murmuraban: «Tanto que presumía el norte y mira cómo regresó». Otras, más discretas, se acercaban a Eufemia para preguntarle por su hija, por los papeles, por si iba a intentar irse otra vez. Doña Eufemia solo apretaba más fuerte el rosario entre los dedos y respondía con calma: «Al mal tiempo, buena cara. Ya verán que mi hija no volvió vencida, solo volvió cansada». La casa de la familia estaba al final de una calle de tierra, donde el atardecer pintaba las paredes con un naranja intenso y el olor a tortillas a mano se mezclaba con el humo de las fogatas. Allí, bajo un techo de lámina que crujía cuando soplaba el viento, Remedios se reencontró con su infancia. El petate enrollado en la esquina, el zarape colgado en la pared, las fotografías en blanco y negro de sus abuelos enmarcadas junto a una cruz de madera. En una de esas fotos, su abuela Trinidad aparecía con un rebozo oscuro y las manos firmes, sosteniendo un telar de cintura. «Tu abuela tejía como si estuviera hablando con Dios», solía decir Laurentino. Las noches en San Bartolo eran frescas, llenas de grillos y silencio. Durante las primeras semanas, Remedios apenas hablaba.
Se despertaba antes del amanecer, ayudaba a su madre a hacer café de olla, molía el nixtamal, apilaba tortillas sobre un mantel limpio y acompañaba a su padre al pequeño solar donde todavía crecían algunas matas de maíz y frijol. Pero por dentro, una inquietud no la dejaba en paz. No quería resignarse a vivir de recuerdos ni a convertirse en la hija que fracasó. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, se fijó en algo que antes nunca había mirado con atención. Las mujeres del pueblo se sentaban en las bancas o en las escalinatas de la iglesia con sus rebozos llenos de bordados, con blusas de colores intensos, con faldas decoradas con flores tradicionales. Casi todas sabían coser, bordar, tejer. Lo hacían en las noches, a la luz de un foco amarillento o de una vela, para completar el gasto de la semana. Algunas vendían sus piezas a intermediarios que venían de la ciudad y se llevaban las artesanías pagando una miseria. Remedios se quedó observando los hilos de colores que salían de las bolsas de las vecinas, los manteles a medio terminar, los huipiles colgados como banderas silenciosas. En esos hilos vio algo que conocía muy bien, el potencial de un taller, de una fábrica, de algo más grande que el esfuerzo individual. De pronto, sus años en los talleres del norte ya no le parecieron un desperdicio. ¿Y si todo lo que aprendí sirve para algo aquí?, pensó. Esa noche, mientras cenaban frijoles negros y tortillas recién hechas, se armó de valor. «Mamá», dijo dejando la tortilla a medio camino, «estuve pensando algo». «¿Qué cosa, hija?», preguntó Eufemia sin levantar la vista del comal. «Allá en el norte aprendí a usar máquinas, a organizar pedidos, a sacar cuentas. Y aquí todas las mujeres trabajan solas, venden barato, se cansan y casi no ganan. ¿Y si nos juntamos? ¿Y si hacemos una cooperativa?». Laurentino levantó las cejas sorprendido. «¿Una qué?». «Una cooperativa, para juntarnos y trabajar en equipo», explicó ella. «Compramos hilo al mayoreo, compartimos máquinas, hacemos pedidos grandes. Así nadie nos explota, nadie nos paga lo que quiere». Hubo un silencio. Solo el crujir de la leña encendida y el canto lejano de un gallo desubicado rompían la quietud. «Hija», dijo al fin Eufemia con voz suave, «aquí las cosas siempre se han hecho de una en una, cada quien en su casa, cada quien con su aguja. No es que no crea en ti, pero el pueblo es desconfiado. Y tú vienes de lejos». Esas palabras dolieron, pero no como un rechazo, sino como un espejo. Remedios entendió que el problema no era solo económico, sino de confianza, de costumbre, de miedo a cambiar. Sin embargo, algo dentro de ella se negó a rendirse. Al día siguiente, buscó a la persona que más sabía de todo y de todos, don Cirilo, el comerciante de la tienda grande de la esquina de la plaza. Era un hombre de bigote bien recortado, sombrero de palma impecable y una habilidad especial para mezclar chisme con consejo. «Don Cirilo, buenos días», saludó Remedios, entrando a la tienda donde olía a azúcar, café y jabón de barra. «Pues mira nada más quién volvió del norte», exclamó él. «¿Qué se te ofrece, muchacha?». Ella respiró hondo. «Vengo a preguntarle algo. Usted que conoce a todo el pueblo, si unas mujeres se juntaran para coser y bordar juntas, ¿usted cree que podrían vender mejor sus cosas?». Don Cirilo la miró con ojos entrecerrados, midiendo cada palabra. «Depende. Si se organizan bien, sí, pero aquí todos están acostumbrados a jalar cada quien por su lado. Y luego ya sabes, la envidia es flaca pero corre recio. Yo quiero hacer una cooperativa», soltó Remedios. «Una de mujeres. A que ya no dependan de intermediarios». El comerciante se acomodó el sombrero. «Idea no te falta, Remedios. Pero más que idea,
Vas a necesitar paciencia y palabra. Aquí la palabra vale más que el papel. Si quieres que te crean, tendrás que demostrar que no te vas a ir otra vez. Las semanas siguientes fueron un desfile de visitas. Remedios, con su rebozo sobre los hombros y un cuaderno bajo el brazo, tocó puerta por puerta. Habló con Socorro, una viuda que criaba 3 nietos con lo que sacaba de vender servilletas bordadas. Habló con Trinidad, una joven madre que hacía blusas hermosas, pero las vendía a mitad de precio por miedo a que no se las compraran. Habló con Eusebia, con Jacinta, con tantas otras que tenían el mismo problema: mucho talento, poco reconocimiento. No todas respondieron igual. ¿Y si nos roban?, preguntó una. ¿Y si usted se va otra vez y nos deja embarcadas?, dijo otra. Aquí siempre hemos trabajado así, mija, cada quien en su casa, comentó una tercera. ¿Para qué cambiar? Remedios escuchaba cada miedo con respeto. No prometía milagros, solo trabajo. Les explicaba cómo funcionaban las cooperativas que había visto en folletos y en noticias viejas pegadas en la pared de una iglesia en la ciudad. Mujeres que se organizaban, compraban insumos juntas, vendían sin intermediarios y se repartían las ganancias de manera justa. Un domingo, al terminar la misa, se armó de valor y habló con el padre Laureano, un sacerdote de cabello cano y manos grandes, acostumbrado a bautizar generaciones enteras del pueblo. «Padre, necesito un favor», empezó. «Si es para algo bueno, ya sabes que la iglesia está abierta», respondió él, ajustando su sotana mientras salían los feligreses. «Quiero usar el salón parroquial una tarde a la semana para reunir a las mujeres, enseñarles lo que sé de costura y ver si formamos una cooperativa». El sacerdote la miró con interés. «¿Y eso qué tiene que ver con Dios, hija?» «Tiene que ver con la dignidad, padre», contestó ella, «con que las mujeres dejen de ser vistas como ayudantes y se vean como trabajadoras con valor». La respuesta sorprendió al sacerdote. Después de unos segundos, sonrió. «La dignidad también es obra de Dios». «Está bien. El jueves por la tarde, el salón es tuyo. Pero acuérdate, aquí la gente cree más en lo que ve que en lo que oye. Tendrás que mostrar resultados». Llegó el jueves. El sol caía detrás de los cerros, tiñendo de dorado los campos secos. Remedios llegó temprano al salón parroquial con unas pocas telas que había guardado en su maleta, un par de agujas nuevas y, sobre todo, sus ganas de empezar. Durante unos minutos, el salón estuvo vacío. El eco de sus pasos resonaba como si le recordara todas las veces que la vida le había dejado sola. Pero poco a poco comenzaron a entrar figuras tímidas, algunas con niños de la mano, otras con canastas en los brazos. Socorro fue la primera, luego Trinidad, Eusebia, Jacinta. En total, 9 mujeres se sentaron alrededor de las mesas de madera. Ninguna sabía muy bien qué esperar. «Gracias por venir», dijo Remedios, con voz que temblaba un poco. «No les prometo riquezas, pero sí les prometo que voy a trabajar con ustedes, no encima de ustedes. Aquí todas valemos lo mismo». Si esto funciona, será porque todas le echamos ganas. Pasaron las primeras sesiones aprendiendo a aprovechar mejor la tela, a hacer costuras más resistentes, a calcular el costo real de cada pieza. Remedios les enseñó cómo registrar cada trabajo en su cuaderno, cómo anotar el tiempo invertido, los materiales usados, para que nadie les viera la cara en los precios. Las mujeres, al principio desconfiadas, fueron soltando risas, chistes, recuerdos. «Yo pensé que tú venías a mandarnos», le dijo un día Socorro, «pero se ve que también sabes escuchar». «Allá en el norte mandaban mucho y escuchaban poco», respondió Remedios. «No quiero repetir eso aquí». Un día, mientras revisaban muestras de bordados,
Escucharon la voz de don Cirilo en la puerta. «Vengo a ver qué están tramando», dijo, apoyado en el marco, con media sonrisa. «Estamos haciendo historia, don Cirilo», contestó Trinidad, levantando una blusa con flores de colores vivos. Historia hecha con hilo. El comerciante observó las piezas, tocó la tela, revisó las costuras. «Esto está mejor que lo que traen los de la ciudad», admitió. «Si se organizan y me traen 20 blusas iguales, yo se las vendo en la tienda. Pero necesito formalidad. No quiero que una semana sí y otra no». Ese fue el primer gran reto de la cooperativa naciente. Habían logrado juntar a las mujeres, pero ahora necesitaban demostrar que podían trabajar como una sola. No era fácil. Algunas tenían hijos enfermos, otras jornadas largas en el campo, otras maridos que no veían con buenos ojos que se reunieran tanto tiempo fuera de casa. Fue entonces cuando surgió la primera gran tensión. Una tarde, Eufemia se acercó a su hija con el ceño fruncido. «Remedios», dijo, «tu hermano dice que estás descuidando la casa por andar con esas reuniones, que si ya no quieres ayudar con el rancho, que si te crees dueña del pueblo». «¿Y tú qué dices, mamá?», preguntó ella, sintiendo el nudo en la garganta. «Yo digo que es difícil», respondió Eufemia. «Aquí siempre se ha dicho que la mujer primero ve por los suyos, pero también veo a Socorro llegar más tranquila, a Trinidad hablar con más ilusión. No puedo decirte que pares, pero tampoco quiero que el pueblo se te venga encima». Remedios comprendió que su lucha no era solo económica, era también contra años de ideas sobre el lugar de la mujer. Pero, cansada de callar, tomó una decisión. El domingo siguiente en la plaza, en medio del bullicio de la fiesta patronal del pueblo, con globos, puestos de antojitos, música de banda lejana y olor a elote asado, subió al kiosco con un pequeño micrófono prestado. Las campanas de la iglesia acababan de sonar y la gente se empezaba a reunir. «Buenas tardes, San Bartolo del Río», empezó con la voz firme. «Muchos me conocen desde niña. Saben que me fui al norte buscando una vida mejor y que regresé, como algunos dicen, sin nada. Pero eso no es cierto. Volví con algo que allá aprendí, que cuando las personas se organizan, tienen más fuerza que cuando están solas». Las miradas se clavaron en ella. Algunos se cruzaron de brazos, otros escucharon con curiosidad. Las mujeres de este pueblo han trabajado en silencio toda la vida. Han bordado, han cosido, han sostenido casas enteras sin que nadie lo reconozca. Lo que estamos haciendo no es una rebelión contra nadie, es una forma de que ese trabajo valga lo que tiene que valer. Queremos formar una cooperativa, no para dividir al pueblo, sino para unirlo. Hubo murmullos, unos de aprobación, otros de duda, pero esa tarde algo cambió. No de golpe, no como en los cuentos de hadas, pero sí lo suficiente para abrir una grieta en la costumbre. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. Los meses siguientes fueron una prueba constante de paciencia. Las mujeres que formaban el pequeño grupo comenzaron a llamarse entre sí compañeras de cooperativa, aunque todavía no existiera un papel que lo certificara. Pusieron un nombre que les recordaba a sus raíces: Manos de Río. Porque, como decía Socorro, el río a veces se seca, pero siempre encuentra la forma de seguir su camino. Con la ayuda de un joven del pueblo que sabía de trámites, un tal Esteban que había estudiado en la ciudad, llenaron formularios, hicieron filas en oficinas municipales, donde los pisos brillaban demasiado y los funcionarios miraban con condescendencia. Tuvieron que explicar una y otra vez qué querían hacer, por qué querían registrarse como cooperativa, por qué eran solo mujeres. Algunos se reían. ¿Y sus maridos dónde están?,
preguntó un funcionario entre burlón y curioso. Trabajando, respondió Trinidad. Igual que nosotras. Mientras los papeles avanzaban lentamente, la vida en el pueblo seguía. Los atardeceres seguían tiñendo el cielo de naranja. El polvo seguía levantándose en la calle principal. Las campanas seguían llamando a misa. Pero en el salón parroquial, una pequeña revolución silenciosa se cocinaba. Un día llegó una carta inesperada. Era de una organización civil que apoyaba proyectos productivos de mujeres rurales. Alguien les había hablado de Manos de Río y querían visitar el pueblo para ver si podían apoyarlas con máquinas de coser industriales y capacitación. Cuando Remedios leyó la carta en voz alta, las mujeres aplaudieron, se abrazaron, algunas lloraron. «¿Ves, hija?», susurró Eufemia con los ojos brillosos. «A veces el río trae sorpresas». La visita fue todo un evento. El pueblo entero fue testigo de cómo aquellas mujeres, que antes parecían invisibles, ahora explicaban con seguridad su trabajo, sus diseños, su organización. Los representantes de la organización quedaron impresionados con la calidad de las piezas, con la disciplina del grupo, con la claridad de la visión. «No buscan caridad», dijo una de las visitantes. «Buscan herramientas. Y eso cambia todo». Con el tiempo, las máquinas llegaron. Las instalaron en un cuarto que antes servía de bodega detrás de la iglesia. El sonido de las agujas perforando tela se convirtió en una nueva música para el pueblo. Las mujeres se turnaban para trabajar, para cuidar hijos, para atender sus otras responsabilidades. No fue fácil, pero cada prenda terminada era una pequeña victoria. Pronto, don Cirilo ya no solo vendía sus blusas en la tienda, sino que presumía que estaban hechas en la cooperativa local, por mujeres de San Bartolo. Un día, un turista que pasaba rumbo a otro pueblo compró una de las blusas y preguntó quién las hacía. Le hablaron de Manos de Río. Semanas después, llegó un pedido más grande desde la ciudad, y luego otro, y otro. Pero junto con el éxito, crecieron también las tensiones. Un mediodía, mientras el sol caía a plomo y el calor hacía que el aire vibrara sobre el empedrado, estalló la primera gran discusión. «No es justo», reclamó Jacinta con los brazos cruzados. «Yo hice más piezas este mes y el reparto se está haciendo parejo». «El acuerdo fue que una parte es igual para todas», respondió Remedios, «porque todas estamos sosteniendo la cooperativa, incluso las que por alguna razón no alcanzan a producir tanto. La otra parte sí se reparte según el trabajo de cada una». «Pero tú decides todo», insistió Jacinta. «Tú cuentas, tú apuntas, tú repartes. ¿Y si nos estás viendo la cara?» El silencio en el cuarto fue pesado. Esas palabras tocaban el miedo más profundo de Remedios, que la vieran como una jefa abusiva, como las que ella había sufrido en el norte. «Si no confías en mí, revisemos juntas las cuentas», dijo, con voz controlada. «Esto no es mi negocio, es de todas. Hoy mismo podemos elegir a otra persona para llevar los números». Las demás mujeres se miraron entre sí. Socorro tomó la palabra. «Jacinta, todas sabemos cuántas noches se ha desvelado Remedios sacando cuentas», dijo con calma. «Pero tienes razón en algo. No debemos dejar todo en sus manos, no por desconfianza, sino porque esto es de todas. Propongo que seamos 3 las que llevemos el registro». Después de un rato de discusión, acordaron crear un pequeño comité interno. 3 mujeres encargadas de las cuentas, rotando cada cierto tiempo. Remedios aceptó con alivio. No quería cargar sola con algo que debía ser colectivo. Ese momento, aunque doloroso, fortaleció la cooperativa. Aprendieron que confiar no significa dejar de preguntar, y que la transparencia es una forma de respeto.
El tiempo pasó. Los días de feria se llenaron de puestos donde las prendas de Manos de Río colgaban como banderas de colores. Las jóvenes del pueblo comenzaron a mirar a esas mujeres con admiración. Ya no eran solo madres, abuelas o esposas. Eran socias de una cooperativa, dueñas de su trabajo. Sin embargo, el pasado de Remedios no desapareció. Algunas noches, al escuchar el sonido lejano de un camión sobre la carretera, un escalofrío le recorría la espalda. Recordaba la camioneta gris, la voz fría de la gente que la había deportado sin explicación. Recordaba a las compañeras que se habían quedado allá, algunas en la sombra, otras en la incertidumbre. Un día apareció en la puerta del taller una mujer delgada, de piel morena clara y ojos cansados, cargando una mochila pequeña. ¿Aquí vive Remedios?, preguntó con acento mezclado entre norteño y chilango. Aquí trabaja, respondió Socorro. ¿Quién la busca? Soy Rufina. Trabajé con ella en Los Ángeles. Cuando Remedios la vio, el tiempo se dobló. Recordó los pasillos estrechos del taller, las noches interminables, las conversaciones susurradas sobre volver o quedarse. Las dos se abrazaron largo rato, entre lágrimas y risas nerviosas. ¿Qué haces aquí?, preguntó Remedios aún sorprendida. Me cansé de tener miedo allá, respondió Rufina. Me deportaron hace 3 meses. Alguien me dijo que tú habías hecho algo aquí, que estabas trabajando con mujeres. Yo no supe a dónde más ir. Remedios miró alrededor. Las máquinas, las mesas llenas de tela, las mujeres trabajando concentradas. Entendió, de golpe, que su historia ya no era solo suya. Si te quedas, dijo despacio, no te prometo que será fácil, pero aquí no vas a estar sola. Con el tiempo, llegaron otras. Mujeres que habían migrado, que habían sido deportadas o que habían decidido regresar por voluntad propia. Cada una traía su historia, sus cicatrices, sus habilidades. La cooperativa se convirtió en un refugio y en una escuela. No solo producían ropa, producían también autoestima, redes de apoyo, nuevas formas de entender el destino. Años después, San Bartolo del Río ya no era el mismo. La calle principal seguía siendo de tierra, las campanas seguían sonando, el viento seguía jugando con el polvo al atardecer. Pero había algo distinto en las miradas. Las niñas caminaban por la plaza con una mezcla de timidez y orgullo cuando alguien decía: «Ella es hija de una de las socias de Manos de Río». La cooperativa creció lo suficiente como para rentar un local propio cerca de la plaza. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de las fundadoras, entre ellas Remedios, Socorro, Trinidad, Eusebia. En una esquina, enmarcado con sencillez, colgaba el rosario de doña Eufemia, ya fallecida, como símbolo de la fe heredada. Remedios no se volvió rica. Siguió viviendo en una casa sencilla, de adobe y lámina, con un patio donde las gallinas escarbaban la tierra y una mesa de madera marcada por años de uso. Pero ya no necesitaba demostrarle a nadie que su vida valía. Lo veía cada vez que una mujer llegaba con miedo y con el paso de los meses se enderezaba, levantaba la frente y se atrevía a decir: «Soy socia de la cooperativa». En más de una ocasión, algún joven del pueblo le preguntó si no extrañaba el norte. «A veces», admitía ella. «Pero allá siempre me sentí de paso. Aquí, en cambio, cada puntada que damos se queda en la historia del pueblo». Con el tiempo, vinieron estudiantes de la ciudad a investigar el caso de la cooperativa de mujeres migrantes de San Bartolo del Río. Tomaban notas, grababan entrevistas, se maravillaban con la organización y la fuerza de aquellas mujeres rurales que desafiaban las reglas de la economía y del género al mismo tiempo. Una tarde,
Mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el cielo se encendía en tonos naranja y violeta, Remedios se sentó frente a la puerta del taller con una taza de café de olla entre las manos. Escuchaba el ruido constante de las máquinas, las risas adentro, el murmullo de conversaciones sobre pedidos, fechas de entrega y precios. A su lado, Rufina suspiró. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, preguntó mirando el horizonte. No lo hice sola, respondió Remedios. Si algo aprendí en el norte es que quien cree que todo lo hace solo, termina más solo que al principio. Rufina sonrió. Allá nos enseñaron a sobrevivir en silencio. Aquí estás enseñando a vivir en voz alta. En ese momento, una niña se acercó corriendo, con una blusa a medio terminar entre las manos. «Tía Remedios», dijo, sin aliento. «¿Así va bien la costura?» «Va mejor que la mía cuando tenía tu edad», contestó ella riendo. «Vas a coser el futuro más fuerte que nosotras». La niña sonrió, orgullosa, antes de regresar al interior del taller. Y así, sin discursos grandilocuentes ni inauguraciones oficiales, la cooperativa se fue arraigando en la memoria del pueblo. La comunidad fue testigo del cambio. Hombres que antes se burlaban, ahora presumían que sus esposas tenían junta en la cooperativa. Abuelas que antes escondían sus bordados ahora los colocaban en las ferias con el nombre de Manos de Río bien visible. La historia de la migrante que regresó a México y fundó una cooperativa exitosa no terminó en aplausos, ni en fortunas, ni en titulares de periódico. Terminó y siguió en algo más profundo, en la certeza de que el destino no está escrito solo por las decisiones de los poderosos, sino también por las pequeñas decisiones de quienes se atreven a organizarse, a confiar y a trabajar juntos. Porque un día, una mujer que se creía derrotada decidió que su fracaso no sería el final, sino la semilla de algo nuevo. Y esa decisión, aparentemente pequeña, marcó el destino de familias enteras en San Bartolo del Río, enseñando que, a veces, lo que se aprende lejos solo encuentra sentido cuando se pone al servicio de la tierra que nos vio nacer. Y así fue como aquella decisión marcó el destino de todos. Porque en la vida, cada elección tiene su precio.